La 1 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Protección Civil ha activado el nivel 3 del plan por incendios forestales en 23 municipios de 5 comarcas de Cataluña: Baix Ebre, Priorat, Ribera d'Ebre, Segrià y Terra Alta. Por otro lado, fin del confinamiento en Alcaniza, Pontevedra, El Arenal y Montbeltrán en Ávila. Mientras en Cuevas del Valle, en Ávila, Las Urdes, en Cáceres y Cañiza, Pontevedra, los efectivos todavía tratan de sofocar las llamas en diferentes frentes. Y estamos a la espera. Sale a las 2:30 del PCE estadounidense de junio, referencia principal para las decisiones de la FED. Se espera que sea del 0,3%, pero si sale más alto del 0,4%, nos cuenta Francisco Simón, Santander Asset Management, saltarán las alarmas. Significaría que la inflación está repuntando, en parte por los nuevos aranceles. Dependerá de la lectura que se haga del dato, Francisco Simón. Existe el riesgo de que sí que la posibilidad de que se revisen al alza los mensuales anteriores, ¿no? Y así el efecto este mes no sea tan elevado, pero si no se revisan, este mes saldría un 0,4 mes sobre mes, y eso sí que sería un toque de atención para el mercado, diciendo, bueno, que parece que la inflación debido a los aranceles ya está viniendo, con lo que el foco estará ahí, mucho más de lo que el foco en Europa, que creemos que sí que la inflación va a estar mucho más moderada, contenida, y si tiene algo será algo de contagio de Estados Unidos, pero muy limitado. Y acabamos de conocer el dato de inflación en Alemania. Los precios al consumidor crecen un 2% anual en junio frente al 2% previsto hoy. En cuanto al mensual, crece un 0,3% frente al 0,2% previsto. En cuanto a la inflación armonizada europea anual, esta es cae un 1,8% frente al crecimiento que se esperaba un crecimiento del 1,9%. Finalmente, la inflación armonizada mensual preliminar es un crecimiento del 0,4% frente al mismo esperado, el 0,4%. Y el portavoz comunitario de comercio, Olof Gil, ha confirmado que el vino y las bebidas espirituosas estarán entre los productos a los que Estados Unidos impondrá desde mañana un arancel máximo del 15%. No se incluyen, por tanto, dentro del grupo de productos exentos del arancel que mañana Washington anunciará. Al acuerdo comercial, por cierto, se apresuran en el último momento, a menos de 24 horas, países del sudeste asiático. Tailandia y Malasia ultiman la negociación para alcanzar un pacto, mientras Laos y Birmania se quedan estancadas en tarifas del 40%. En Europa, ahora, los mercados caen. El Eurostoxx cae en estos momentos un 0,60% y se posiciona en los 5.360 puntos. En París, el CAC 40 cae un 0,37% y se posiciona en los 7.832 puntos. Y en Alemania, el DAX 40 cae un 0,17% y se posiciona en los 24.221 puntos, excepción el IBEX 35, que sube un 0,56% y escala hasta los 14.462 puntos. Y miramos a los futuros estadounidenses. En este momento, pendientes de la apertura del Nasdaq para conocer cómo se comportan Meta y Microsoft hoy, después de que ayer batiesen expectativas tras conocer sus resultados. En este momento vemos que el Nasdaq está subiendo En estos momentos, el Nasdaq está subiendo un 0,16% y se posiciona en los 23.345 puntos. Continúen escuchando Radio Intereconomía, pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La segunda presidencia de Donald Trump está desvelando una deriva autocrática que es más que preocupante. Se manifiesta, por ejemplo, a través de su uso más extensivo y prácticamente ilimitado del poder ejecutivo. Especialmente lo estamos pudiendo comprobar en lo relativo, por un lado, a la desobediencia en los tribunales respecto de cuestiones como la guerra arancelaria, pero por otro, y especialmente por su gestión en la disidencia interna. Me refiero
a su cruzada contra la inmigración. Las acciones y declaraciones que ilustran esta tendencia ponen en tela de juicio los principios fundamentales de la República Federal de los Estados Unidos y los equilibrios institucionales que la sustentan. El núcleo de esa iniciativa actual de Trump se centra en la inmigración, en las redadas en su contra, con una retórica que demoniza a quienes no están en situación legal, que califica por extensión y de forma generalizada como asesinos, que incluso se plantea a quienes no tienen papeles mandar a Guantánamo sin discriminar sobre su peligrosidad, y que sirve además de justificación para medidas extremas y a menudo inconstitucionales. De hecho, se puede ver perfectamente en la militarización de la respuesta a las protestas que se han producido en California con las tremendas actuaciones indiscriminadas de ICE. Es un ejemplo paradigmático de esta deriva. Se han desplegado nada menos que 4.000 soldados de la Guardia Nacional sin haberse pedido, pero incluso se han mandado 700 marines, que obviamente, como cualquier militar de élite, no está preparado para operar en el mantenimiento del orden civil. Ningún país serio manda a ese tipo de militares a controlar la situación en la sociedad civil, porque puede dar lugar a males mucho mayores. Es una extralimitación clara de la autoridad federal, especialmente porque, como decíamos, el gobernador de ese estado, el de California, Gavin Newsom, no lo solicitó. De hecho, el propio Newsom ha terminado presentando una demanda judicial en la que acusa a la administración Trump de violar la 10ª enmienda de la Constitución, que reserva a los estados las competencias que no están delegadas explícitamente al gobierno federal. También incumple otra ley de procedimiento administrativo e incluso una ley del siglo XIX, Posse Comitatus, que prohíbe el uso de tropas federales para mantener el orden civil, salvo excepciones muy contadas que además no han sido invocadas en su orden ejecutiva por Trump. Le gusta, parece, incumplir la ley. La intervención de Trump en California va más allá de la simple represión de las protestas. Es un ataque directo, evidente, al poder, a la soberanía, a las capacidades de los gobernadores sobre sus propios estados. Esa interpretación laxa, amplia de Trump de los poderes presidenciales está en línea, por otro lado, con lo que siempre viene defendiendo, esa teoría de un ejecutivo unitario que busca un control casi absoluto del gobierno y que se extiende ahora mismo incluso un paso más allá, a cuestionar la autonomía de los estados. Incluso hemos escuchado a Trump animar a los responsables de controlar la situación que están por debajo de él a detener al propio gobernador del estado de California. Y eso, dice Newsom, el afectado por esas declaraciones, es un paso inconfundible hacia líneas que ningún país democrático ha de cruzar. Una amenaza lanzada por un presidente en ejercicio contra un gobernador en ejercicio, ambos elegidos democráticamente y ambos en una situación en la que evidentemente no hay ningún peligro para la estabilidad del Estado, salvo el que se está generando desde la Casa Blanca. Es una clara muestra, una más, del desprecio por la separación de poderes y la estructura federal de Estados Unidos, que socava la independencia de los poderes estatales, que crea un precedente peligroso y que vuelve a romper esa capacidad de check and balance que tiene la democracia estadounidense. California, recordemos, es el estado con un PIB más elevado, además votante demócrata. Es un objetivo prioritario, parece, para la administración Trump, que busca dar ejemplo con un tratamiento verdaderamente autoritario contra ese Estado federado del Pacífico. La amenaza de retirar subvenciones federales a las universidades de California vuelve a ser un indicio de cómo Trump quiere utilizar el poder federal para doblegar la resistencia de cualquier tipo contra su administración. Una deriva autocrática de Trump que se muestra especialmente en su persistente intento de politizar el ejército, de convertirlo en una herramienta al servicio de su gestión política y no de una herramienta de todos los estadounidenses. Incluso en un meeting en la principal base militar de Estados Unidos, en Fort Bragg, en Carolina del Norte, a la que ha cambiado el nombre recientemente, ha presumido de cómo está politizando el ejército. Ha dicho que, aunque el ejército debe ser una institución neutral al servicio de la Constitución, él lo va a utilizar. Él lo va a utilizar como herramienta al servicio personal. No le importa reconocer que lo expresa sin tapujos, que tiene ambición de convertir al ejército estadounidense de todo el país en el suyo propio. Estas son palabras textuales, eso no son interpretaciones. Esa retórica belicista, incendiaria, de aniquilar a los enemigos, de dar las mejores armas a los soldados, de eliminar supuestas ideologías que están en la calle y que luchan contra él, de restaurar el espíritu guerrero de su ejército. ¿Contra quién?
contra los ciudadanos, contra la sociedad civil de Estados Unidos. Además, mezclada con argumentos populistas, hablando de que sin las victorias militares de Estados Unidos todos hablarían alemán o japonés, que puede ser verdad en contexto, pero desde luego no es verdad respecto del uso de marines para sofocar unos disturbios que se mantenían dentro de un cierto control en California y que si se exacerban es por precisamente la presencia indiscriminada de militares intentando controlarlos de una manera absolutamente politizada. Las acciones de Trump, camufladas bajo ese pretexto del conflicto migratorio, apuntan a un objetivo político más amplio, que es provocar una emergencia nacional en los estados de mayoría demócrata, una emergencia nacional que si la lleváramos al extremo, además de hacer ver al electorado global cómo, gracias a su extensión del ejército hacia esos estados, se soluciona una situación que en realidad ha creado él, con lo que le quitaría argumentos electorales a los demócratas, pero es que incluso, llevado al extremo, los observadores argumentan si hay emergencias nacionales en los estados demócratas cuando sean las elecciones midterm a los 2 años de mandato de Donald Trump, esos estados no votarían. Con lo cual, la eficacia de todas esas medidas sería de un uso claramente político para sacar réditos, para asegurar una mayoría de nuevo en las elecciones de mitad de término, porque la emergencia nacional no terminaría hasta que el cuasi omnímodo poder que está ejerciendo Donald Trump decidiera que ya se vive de forma tranquila en esos estados. En cualquier caso, vuelven a ser pasos que ponen en tela de juicio la democracia ejercida con equilibrios y contrapesos, la división de poderes. No hay más que recordar que el mejor matemático del siglo XX, Kurt Gödel, cuando juraba su ciudadanía estadounidense en el siglo XX, ya le decía al juez, hay herramientas que pueden llevar a Estados Unidos a ser una autocracia, y parece que Trump lo ha tomado muy en cuenta y lo está llevando a cabo. Vamos a hacer una parada, a la vuelta a titulares con Pablo Iannone. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si aún dices mala cantidad de, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada y disfruta de un verano increíble. Refréscate, bro. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Hablamos de un territorio tan apasionante como poco entendido en España y como clave en la geopolítica de esa zona del mundo en la que ahora mismo está el foco. Me refiero a Asia y en concreto dentro de Asia me refiero a Corea.
a las dos Coreas, a esa península de la que queremos aprender, sobre todo especialmente en lo relativo a sus derivadas y sus vaivenes políticos de las últimas décadas, que son los que condicionan una realidad actual que sabemos sigue siendo verdaderamente compleja. Y creemos que para intentar poner algo de luz, nada mejor que una obra en concreto, este libro, la historia definitiva de Corea, una nueva historia del sur y del norte, de Víctor Cha y Ramón Pacheco Pardo, editado en Ático de los Libros, y del que tenemos la suerte de contar en el estudio con Ramón Pacheco. Ramón, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me da la sensación, Ramón, de que conocemos poco Corea aquí, más allá de lo básico. Tenemos 4 estereotipos y yo creo que eso ya de por sí es un aliciente para leerse y para escribir este libro, ¿no? Sí, ha empezado a cambiar un poco, evidentemente, porque ahora sobre todo la gente joven, gente de todas las edades les interesa más Corea del Sur, pero sí que es cierto que cuando escribimos el libro, Víctor y yo, pues uno de los objetivos era dar a conocer la Corea actual, pero teniendo en cuenta su historia, ¿no? Empezando desde el siglo XIX hasta las dos Coreas que tenemos hoy. Efectivamente, porque la historia de Corea es evidente, es milenaria y es una historia que se explica y que se ha repetido en sus condicionantes en muchos casos desde hace mucho tiempo, pero que ahora lo que nos interesa y lo que nos centramos en el libro cuando nos ponemos al día sobre esa situación de Corea es el último siglo y pico, vamos a decir, ¿no? Finales del XIX, todo el XX, tan convulso y tan complejo para esta península, y lo que llevamos de XXI. Me da la sensación o la impresión de que, siendo un territorio pequeño, porque es menos de la mitad de España si sumas las dos Coreas, siempre ha sido, Ramón, muy codiciado geopolíticamente, siempre. Sí, en el libro lo explicamos, ¿no? Corea, la península de Corea, está entre las grandes potencias de la región, entre China, Japón, Rusia, luego Unión Soviética, y luego, claro, Estados Unidos a partir del siglo XX también tuvo su interés en la región. Entonces es un país pequeñito, como bien indicas, pero desde un punto de vista japonés es una daga en su corazón, como dicen en Japón, y en China, incluso en Rusia, piensan que podría ser la pasarela, ¿no?, para que Japón pudiera invadirles, como de hecho así sucedió en los años 30 del siglo pasado. Claro, pero además me parece muy llamativo cómo reflexionáis en el texto en torno a que esa disputa geopolítica de grandes potencias es más el perro del hortelano, es más, la quiero tener yo, pero para que no la tengas tú, ¿no? Efectivamente. Decimos que el valor de Corea, por aquel entonces, no era un valor intrínseco. El hecho de querer colonizar Corea por los minerales que pudiera tener, por ejemplo, la tecnología que pudiera tener, sino simplemente porque no querías que tu oponente lo tuviera. Y cuando Japón coloniza Corea, vemos que lo ve, como he dicho antes, como una pasarela, pues él va a salir hacia China, pero sobre todo no quería que China controlara Corea y en un futuro a lo mejor atacase a Japón. Fíjate, de la historia reciente que decimos, de ese siglo y pico, que no llega a siglo y medio todavía, que recoge el libro, si nos remontamos a principios del siglo XX, nos encontramos a Rusia con Japón peleando, pero lo más para mí paradójico, pensando en dividir la península por el paralelo 38 famoso. Ya pensaban dividirse la influencia en esa península de Corea, actores tan antiguos en su momento como ese imperio japonés y el imperio de los zares. Claro, ellos lo que veían es que si ninguno de los dos podía colonizar, ocupar toda la península, por lo menos poder ocupar una de las dos mitades de la península que tenemos hoy. Y lo que vemos para aquel entonces es muy curioso, ¿no? Porque, como dices, Rusia empieza a interesarse por esta parte del mundo, no solo por Europa, sino también por Asia Oriental, y lo primero que piensa es, puedo ocupar parte de Corea. Qué bueno. En el libro también me resulta muy curioso que aprendemos cómo se eligió el famoso paralelo 38, deprisa y corriendo, un funcionario, un militar estadounidense. ¿Cómo es el destino de las naciones? Los poderosos lo deciden en un despacho, sin encomendarse a nada, partiendo familias, partiendo accidentes geográficos, territorios. Parece frívolo casi. Fue frívolo. Fue, como bien indicas, un par de soldados estadounidenses les dijeron: tenéis que vivir en la península porque si no la Unión Soviética la va a ocupar. Esto es hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Cogieron un mapa que tenían de National Geographic en la Casa Blanca y vieron que el paralelo 38 dejaba Seúl en la parte sur de la península, la parte que
ocupó Estados Unidos desde el 45 al 48, el siglo pasado, y así se dividió la península coreana en dos. Me resulta también interesante, has mencionado que la Unión Soviética se quedaba con todo. Vieron la posibilidad de que la Unión Soviética se quedara con todo. Eso es otra duda que surge cuando lees el libro. ¿Por qué Stalin no apostó más fuerte por controlar toda Corea? Porque en el momento en el que sucede todo esto, no sé cómo hubiera evolucionado, pero ahí parece que lo tenía cerca. Podía haberlo hecho porque las tropas estadounidenses estaban en Japón, estaban todavía intentando derrotar al imperio japonés, entonces podía haberlo hecho. Creo que hay dos razones, una de ellas que por aquel entonces, por lo menos en teoría, todavía eran aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, pues a lo mejor estaba pensando, quiero de verdad enfrentarme a mi aliado. Y lo segundo también, claro, es que si hubiera ocupado toda la península coreana, hay que tener en cuenta que todavía había soldados japoneses, bueno, hay cientos de miles, millones de japoneses que vivían en Corea porque era parte del imperio japonés. Entonces, a lo mejor haberlo ocupado hubiera sido un poco complicado con esta población que se habría opuesto a la ocupación soviética. Da la sensación también, leyendo el libro, de que todo lo sucedido tras la Segunda Guerra Mundial en este ámbito pilló un poquito a contrapié, al menos a Estados Unidos, que da la sensación de que, a diferencia de hoy, donde tenía el foco la estrategia de seguridad nacional estadounidense, era en esa Europa occidental que querían salvaguardar en la mayor medida posible frente a la rivalidad que ya se empezaba a vislumbrar con la Unión Soviética. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, cuando se ve Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando está pensando si quiere defender básicamente Japón, que es el territorio que ha ocupado después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que decide que la península coreana no le interesa, no está dentro del perímetro de defensa que Estados Unidos se compromete a defender si hay un ataque por parte de la China comunista, pero sobre todo de la Unión Soviética por aquel entonces, porque no le interesaba más allá del hecho de que Japón pues se convirtiese en una democracia o por lo menos en un aliado de Estados Unidos. El libro tiene un desarrollo, en mi opinión, muy inteligible, muy fácilmente vislumbrable por parte del espectador, del lector, porque te va haciendo un desarrollo en paralelo tanto de las épocas como de cómo afecta a cada época a cada una de las dos partes. Porque de lo que se trata aquí no es de juzgar, se trata de explicar y se trata de que entendamos cómo ha sido la evolución de esa Corea del Norte que ha llegado hasta aquí y de esa Corea del Sur que ha llegado hasta aquí, que hay mucho de lo que hablar. Por ejemplo, importante, fundamental, hablar de Park Chung-hee, en este caso de la parte, perdóname las pronunciaciones, no te preocupes. Sobre todo en la parte sur, en este caso. ¿Nos atrevemos a decir la figura más importante del siglo XX para Corea? Yo creo que sí, en el sentido de que muchos coreanos lo consideran todavía hoy, incluso muchos coreanos liberales, ¿no? Más de corte liberal, que no necesariamente comulgaban con sus ideas sobre política, pero consideran que sin él, Corea del Sur podría haber seguido siendo un país pobre o incluso que podría haber sido de nuevo con Corea del Norte, podría haber iniciado una nueva guerra, ¿no? Y hubiera intentado invadir Corea del Sur, pero gracias a él desarrolló el país económicamente, reforzó los lazos con Estados Unidos a través de la alianza y sobre todo pues mantuvo un férreo movimiento anticomunista y hoy en día muchos surcoreanos piensan que por aquel entonces pues era necesario para el país. Lo que mucha gente no sabrá, aquí por lo menos en España, es que también fue un dictador. Sí, fue un dictador. Porque siempre tenemos el antagonismo en España, el cliché, Corea del Norte dictadores, Corea del Sur democracia. No, por lo menos no en aquel momento. No en aquel momento, desde el año 60-61 hasta el año 1987, Corea fue una dictadura y de hecho los años 60-70 una dictadura muy dura. Estamos hablando de gente que se le mandaba a prisión simplemente por sus ideas políticas, torturas, se usaba la pena de muerte, asesinatos semi-autorizados por el gobierno. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que es una dictadura que si la comparamos incluso con la española, que en los años 70 se empezó a abrir un poquito, en el caso de Corea esto no sucedió hasta los años 80. Es muy interesante porque nos va situando. Sin embargo, parte positiva, tú lo apuntabas, sin Park Chung-hee no hubiera habido esas bases del cambio económico que hicieron de Corea del Sur
de un país pobre a un país puntero con un PIB como el de España, con gran riqueza, con industria, porque apostó precisamente por eso, por la gran industria, apostó por la tecnología, apostó por la I+D, ¿no? O sea, eso hay que reconocérselo. Sí, él lo que dejó claro, que él no solo quería el desarrollo económico de Corea del Sur, sino que quería un desarrollo económico con una base sostenible. De ahí que se centrase en la industria, y luego el tiempo le ha dado la razón. Él pensaba que Corea del Sur iba a ser capaz, pues empezó con ropa, zapatos, etcétera, pero que iba a ser capaz de ir desarrollando nuevas tecnologías y en un futuro, que es lo que hemos hoy en Corea del Sur, poder desarrollar tecnologías punteras en las cuales compañías surcoreanas compiten a nivel global. Fíjate, Samsung y la lista de patentes anuales o la capacidad de un grupo como LG o las capacidades de astilleros, en todos los órdenes. Conceptos que se aprenden y que me resultan interesantes. Chaebol. Los grandes conglomerados surcoreanos. Que son una seña de identidad de la economía coreana del sur. Son fundamentales, son las empresas que conocemos todos fuera de Corea. Samsung, lo has dicho, LG, Hyundai, hay varios que son muy conocidos a nivel mundial, pero incluso en la región Lotte, por ejemplo, que a lo mejor en Europa se conoce menos, pero son una de las mayores empresas del mundo, no solo de Asia. Y la idea que tenía Park Chung-hee por aquel entonces era que si Corea no tenía empresas grandes, no iba a poder ser capaz de competir a nivel global, porque evidentemente las grandes empresas europeas, estadounidenses y japonesas iban a ser más competitivas y Corea del Sur nunca podía alcanzar su nivel de desarrollo si no tenía estas empresas tan grandes. Y sin embargo, al norte del paralelo 38 tenemos Corea del Norte y tenemos la familia Kim. Una dictadura comunista peculiar, hereditaria, pero que tampoco surgió así. O sea, que también Kim Il-sung se gestionó una realidad política concreta para conseguir el poder, ¿no? También es complejo y lo cuenta el libro y hay que analizarlo. Efectivamente, cuando la Unión Soviética toma control de la parte norte de Corea, porque entonces estaba un país unificado, podía haber elegido a cualquier movimiento dentro del Partido Comunista, ¿no? Y decidió que iba a centrarse en la persona de Kim Il-sung precisamente porque no pertenecía a ningún movimiento en concreto. No era parte de ninguna facción. Era una tercera vía, como se suele decir a veces. Claro, pero entonces quería decir que Kim Il-sung sabía que él debía su posición a la Unión Soviética. Y a la Unión Soviética le funcionó y Kim Il-sung luego es verdad que se maniobró muy bien a nivel interno entre Corea del Norte, se rodeó de comunistas más jóvenes que eran nacionalistas coreanos, no eran ni de corte soviético ni de corte Claro, no deber demasiada pleitesía a nadie, aunque sí debiera insumos. Todos le debían su puesto a él. Claro. Entonces le apoyaron y hasta hoy tenemos la familia Kim. Y allí nos llegan conceptos como Juche, como Seong-gun, lo militar primero, la búsqueda de la autarquía, porque todo eso también lo conocemos ahí y quizá es además especialmente interesante porque Corea del Sur es muy opaca y nos contáis cosas en el libro a partir de vuestros contactos con coreanos del norte y de las investigaciones que te permiten ver cómo dentro de ese régimen realmente monolítico en algunos aspectos, también hay cambios, también hay evoluciones y también hay una cierta capacidad adaptativa del régimen que va cambiando su discurso, que se acerca a Corea del Sur cuando le interesa, pero que se aleja cuando quiere, que tiene unos ciertos momentos de relajación en algunos aspectos, ¿no? Efectivamente, sí es verdad que es difícil de investigar Corea del Norte, pero se puede hacer. Yo llevo unos 15 años, Víctor unos 30 investigando el país y podemos ver cómo el país va evolucionando, sobre todo, por supuesto, al final de la Guerra Fría, cuando se da cuenta que sus dos grandes benefactores, China está abriéndose al mundo y la Unión Soviética, por supuesto, ha desaparecido, se desintegra el país. Entonces tiene que haber un cambio porque si no, la dinastía Kim podía haber desaparecido, como sucedió con muchos países comunistas, sobre todo aquí en Europa. Pero luego vemos, por ejemplo, que estos últimos años se ha venido cerrando porque se da cuenta de que la posible influencia de Corea del Sur de nuevo podría llevar al fin de la dictadura de los Kim en el país. Ramón, fascinante el papel de los Yanmadang, de esos mercados informales, porque en una economía tan rígida, en un sistema con tan pocas libertades como creemos o pensamos o vemos desde aquí, que es Corea del Norte, ahí me ha sorprendido mucho. Eso al final, de facto, es una cierta liberalización de la economía, pero sobre todo
a la fuerza Orkan, es la forma en la que esos coreanos del norte pueden... Pero eso también induce cambios de pensamiento, ¿no? Y las mujeres tienen un papel fundamental en ellos. Efectivamente, eso, los llaman los mercados que los norcoreanos crearon por sí mismos, no creados por el régimen. Sin ellos, la economía norcoreana en los años 90 se hubiera colapsado totalmente. Cuando tuvimos la gran hambruna y murieron más de 2 millones de norcoreanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que como es la gente la que crea los mercados, se dan cuenta de que por lo menos a nivel económico pueden tener cierta libertad. Y como dices, sobre todo las mujeres, porque los hombres todavía tenían que ir a las fábricas, aunque no había trabajo. Un sistema militar larguísimo, un servicio militar larguísimo. 10 años de servicio militar, en teoría tienen sus puestos de trabajo que les da el régimen, aunque muchas veces ni siquiera les paga ningún salario. Entonces las mujeres las que pueden permitirse pasarse el día en los mercados y a día de hoy pues tienen mucho más poder de lo que lo hubieran tenido sin estos mercados. Sin embargo, también tiene sus herramientas el régimen cuando acumulan demasiado, con los wones, con el cambio, con que el papel vale hasta cierto punto, porque tampoco le interesa que se acumulen demasiada riqueza, ¿no? Que haya gente poderosa. Claro, más allá de Pyongyang, que son los 2 millones de elegidos por el régimen para poder vivir en la capital, no se puede mover libremente por el país, el resto del país el régimen lo quiere controlar. Y como bien dices, si en algún momento se da cuenta de que hay ciertos ciudadanas, ¿verdad?, que están adquiriendo mucho poder económico, pues no tienen ningún problema en emplear cualquier mecanismo para asegurarse de que esto no sea así. 2006, poder nuclear en Corea del Norte, pero claro, en el 91 se marcharon las bombas nucleares del sur, que no eran suyas, eran estadounidenses. Eso desequilibra un poco la balanza. Pero a mí, si te tengo que ser honesto, yo sí que le compro a Kim Jong-un el discurso de seguimos siendo independientes porque somos nucleares. Yo no creo que pudiera tener esa autonomía que tiene si fuera un ejército convencional de un país pobre. Sí, desde el punto de vista norcoreano, y bueno, en mi caso he tenido en el pasado la oportunidad de reunirme con gente del régimen norcoreano. Ellos ven el ejemplo de Saddam Hussein, que no tenía armas de destrucción masiva, el ejemplo de Gaddafi, que llegó a un acuerdo con Estados Unidos, pero al dar sus misiles, montar sus misiles, pues vimos que luego al final el régimen desapareció. Pues Corea del Norte siempre ha dicho que no quieren tomar el mismo camino que estos dos regímenes, incluso ahora hablan de Ucrania. Dicen, bueno, si Ucrania tuviera armas nucleares, pues a lo mejor Rusia no lo hubiera invadido. Y también hay que decir que no es solo relacionado con Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Norte tampoco se fía de China y de Rusia, todo hay que decirlo. Aunque las relaciones ahora con Rusia sean mejores, pero el armamento nuclear también es una manera de reducir la influencia de estos dos países. Y la relación intercoreas es interesantísima, ocupa muchísima parte en distintos puntos del libro, lógicamente, porque hablamos de un país que ha estado unido de una manera u otra, los 3 reinos, 2 reinos, pero durante 13 siglos fácilmente, y que en realidad lleva solamente décadas fracturada. Pero sí que es cierto que cuando sigues la línea temporal en la que nos contáis, Víctor y tú, cómo han ido evolucionando esas relaciones, te das cuenta de que o por pragmatismo o por la razón que sea, a veces Corea del Norte se ha acercado, ha habido muchos movimientos en esa línea del sur, pero luego también hay, lo que decía antes, es pendular, se acercan y se alejan. ¿Por qué? ¿Por conveniencia pura? ¿No hay un deseo real? Hay un deseo real entre la ciudadanía norcoreana y muchos surcoreanos. En Corea del Sur, como sabes, hay un debate sobre la reunificación. En cuanto al régimen norcoreano, a ver, hay 2 hipótesis. Una es, se han acercado a Corea del Sur cuando necesitaban dinero, y entonces pues han tenido fábricas de Corea del Sur, turismo también lo tuvo en el pasado, y los que dicen que no, que de verdad el régimen piensa que hay que acercarse entre las 2 Coreas porque hay que volver a reunificarse. Como no tenemos acceso al régimen, no sabemos cuál de las 2 es cierta. Pero sí que es verdad que muchos coreanos piensan que Corea del Norte les ha tomado el pelo y que ha tirado más por esta línea de nos beneficia económicamente acercarnos a Corea del Sur y cuando nos interesa, pues ya no lo hacemos. Y luego decías tú ese debate que hay en la sociedad surcoreana, y es que tienen además donde mirarse. La Alemania post caída del muro, que lo explicáis perfectamente, los costes, y bueno, pues hay gente que piensa, pues a lo mejor no me viene bien, no me compensa, porque va a ser muy caro, va a ser una invasión de trabajadores que van a abaratar los salarios seguramente, hay muchas variables ahí, ¿no? Sí, sobre todo, claro, para la gente joven que ya nació o creció en una democracia, ellos no saben lo que es una Corea unificada, lo saben por los libros de texto, porque han estudiado la historia, pero no lo saben porque lo hayan vivido. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha de esta gente joven que ha viajado muchísimo al extranjero, recibe mucha gente del extranjero, muchas veces se sienten más cercanos pues, a occidentales, a japoneses, a taiwaneses,
de lo que puede ser con los norcoreanos, que solo los ven en la tele. Y si alguna vez conocen a alguno, pues es algún refugiado, que sí, pero es una persona a lo mejor o una familia. No es lo mismo que haber crecido en una Corea del Sur libre, rica, que puedes viajar al extranjero y, como digo, pues te puedes sentir más cercano, por ejemplo, a un español porque tienes muchas cosas en común. El libro nos cuenta todas las distintas fórmulas que han ido asumiendo los diferentes dignatarios coreanos del sur, la Nordpolitik, a semejanza de la Ostpolitik, la política del sol, la respuesta política de la luna, pero bueno, eso sería muy prolijo tocarlo aquí, aunque que sepa quien le interese que ahí está. Sobre actualidad, no puedo sustraerme, aunque eso no está en el libro, pero al final, si te lees el libro, entiendes la actualidad. El Tratado de Corea del Norte con Rusia, el apoyo en la guerra de Ucrania. Acaba de estar Sergei Shoigu, el presidente de la Comisión de Defensa rusa, y se refuerzan los mensajes. ¿Es un matrimonio de conveniencia? ¿Es un matrimonio de convicción y de amor? ¿Qué es lo que hay ahí? Sí, eso lo tratamos más en la versión española, en el epílogo. Y sí que es cierto que, bajo mi punto de vista, hay una gran parte de matrimonio de conveniencia entre Rusia y Corea del Norte, pero lo que es muy interesante, esta es la primera vez en la que Rusia estaba más interesada en Corea del Norte que al revés. Históricamente, Corea del Norte era la que iba a Rusia o a China a pedir, y ahora ha sido al revés. Entonces es un cambio bastante interesante de reflejar, que Corea del Norte... Fíjate, pues mandando soldados, mandando proyectiles de artillería, es tremendo. Pero lo que mucha gente igual no sabe es que Seúl también ha suministrado más proyectiles de artillería que todos los europeos en el 23, ¿no? Que nos lo contáis y dices, no, se ha mantenido equidistante. No, hay que contar todo para entender las dinámicas complejas de la península de Corea, ¿no? A través de Polonia y de Estados Unidos, pero sí, ha estado mandando proyectiles, otro tipo de armamento a Ucrania. Si nos fijamos en el código legal surcoreano, pues no puede mandar armamento a un país en guerra, entonces no puede mandarlo directamente a Ucrania. El que hizo la ley hizo la trampa. Efectivamente, a través de terceros países puedes mandarlo. Qué bueno. Hay que preguntar por Yoon Suk-yeol, ley marcial. Hemos hablado, ha sido durante 20, 30 años una dictadura, pero parecía que había unas instituciones consolidadas. Y aquí da la sensación, viendo esto que ha pasado, por un lado, que las veleidades dictatoriales no se han acabado en los políticos, pero por otro, oye, que instituciones de no muy larga experiencia democrática han funcionado, ¿no? Claro, las instituciones han funcionado, el individuo, Yoon Suk-yeol, no ha funcionado. Entonces, es cierto que todavía no sabemos por qué declaró ley marcial, no ha dado explicaciones, más allá de decir que, bueno... Que eran infiltraciones de Corea del Norte, ¿no? Decía que... Y eso, quien entiende la historia de Corea, ese es un mensaje muy de los años 70, 80 del siglo pasado. Para justificar cualquier cosa. Efectivamente, para justificar cualquier tipo de represión o una declaración de ley marcial. Entonces, por eso, pues digamos, el 80-90% de los coreanos no lo han comprado el mensaje, ¿no? Pero sí que es cierto que un individuo puede declarar la ley marcial, como hemos visto, pero las instituciones son lo suficientemente fuertes para que esto no se lleve a cabo. ¿Y qué podemos esperar de Lee Jae-myung? Parece un outsider, ¿no? Salido de la pobreza, es un personaje que no viene de las élites. Bueno. Efectivamente, su historia es muy interesante porque él comenzó a trabajar pues cuando tenía unos 12, 13 años para, con sus hermanos y hermanas, sostener a su familia. Básicamente vivió en la pobreza más absoluta. Y lo que hemos visto es que cuando empezó en política, él empezó en la oposición a la dictadura, apoyando como abogado al movimiento laboral. Por aquel entonces podía haberle llevado a la cárcel, si no a la pena de muerte, pero aún así lo hizo. Y cuando se metió en política, lo que hemos visto es que, curiosamente, ha sido un político no de corte más de izquierda, sino más centrista. Cuando fue alcalde, cuando fue gobernador de la provincia de Gyeonggi, y ahora, durante la campaña, lo ha dicho y mucha gente piensa que es verdad. Esto significa que hay conservadores que lo han votado y hay ciertos liberales que no lo han votado porque piensan que no es suficientemente ideológicamente puro como otros liberales. Bueno, pero por lo menos extremismos en principio no va a traer, al menos en principio. No. El otro lado, Kim Jong-un, su concepto de Estado privado global, su argumento nuclear, pero al final lo que da la sensación es que hay pocos factores de cambio en Corea del Norte si la familia Kim sigue aferrada al poder, porque lo que da la sensación es de que la familia Kim lo que quiere es perpetuar la dinastía más que el bienestar de Corea del Norte. Claro, tú lo has dicho anteriormente, es la única dictadura comunista hereditaria en la historia. Pero estamos ya en la tercera generación y vemos que se está preparando ya la cuarta generación. En este caso era con hija, ¿no? Sí, Kim Chu-e. Bueno, no sabemos de hecho no sabemos siquiera si tiene hijos. Creemos que tiene 2 hijos, pero no lo sabemos. Pero la hija es la que está en la televisión, la que la acompaña. Y lo que parece es que mientras la familia Kim esté en el poder,
Ellos saben que tienen que mantener el régimen tal y como es, porque si no, los norcoreanos lo van a derrocar. Sí, Ramón, ¿siguen siendo un mismo país las dos Coreas? Porque tú te lo preguntas en el libro. Lo preguntamos en el libro. Yo creo que sí, en el sentido de que, como bien indica, es un país que durante 1.300 años, 1.400 años es un país unificado. Entonces mucha gente piensa que esto es una interrupción, digamos. Pequeña, peccata minuta. No peccata minuta, pero bueno, a lo mejor llega a los 80, 90, 100 años, 110, pero el momento se volverá a unificar. Pero sí que es cierto que, claro, la mentalidad es muy distinta. Los surcoreanos están en una dictadura, en una democracia, economía de mercado, muy abiertos al mundo. Los norcoreanos no pueden viajar ni siquiera a la capital, ya no digamos fuera del país. Vive una dictadura comunista y una economía que todavía es de subsistencia. Entonces, cuando muchos norcoreanos se refugian en Corea del Sur, hay unos 35.000, 40.000 en Corea del Sur, vemos que les cuesta adaptarse a un país que es muy distinto. Pues voy a terminar, Ramón, con la pregunta del millón. ¿Cuál es el futuro de Corea geopolítico? ¿Las van a invadir? ¿Tú crees que las van a invadir? ¿Tú crees que se van a reunificar? ¿Tú crees que...? Porque es un caramelito ahí puesto en un punto clave del mundo. Invasión yo creo ahora que no, porque como bien dices, Corea del Norte tiene las armas nucleares, Corea del Sur la lanza con Estados Unidos y es muy potente a nivel militar, pero yo creo que en el futuro sí se reunificarán. Lo que no sabemos es cuándo. Pues ya lo saben, si les interesa como a mí, y si desde luego están interesados en la geopolítica, les debería interesar Corea, la península de Corea. No se pueden perder Corea, una nueva historia del sur y del norte, de Víctor Cha y Ramón Pacheco, que además edita Ático de los libros. No se lo pierdan, yo lo he leído y lo he disfrutado mucho. Y agradezco muchísimo la presencia aquí de Ramón. Ramón, ha sido un placer hablar contigo y disfrutar de toda tu autoritas en este campo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Hasta la próxima. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. El 24 de abril de 1915, en Constantinopla, se ordenó una redada de intelectuales armenios, un domingo rojo que marcó el comienzo de uno de los genocidios más tremendos de la historia reciente del planeta. Murieron muchísimos armenios, hay discusión con las cifras, pero en cualquier caso fue todo un genocidio y este año hemos conmemorado el 110 aniversario de ese drama. Lo hacemos además con la mirada puesta en la compleja situación que vive ahora mismo Armenia, con las prisiones azeríes y turcas y un difícil encaje en la geopolítica actual. Un asunto que tratamos con José Luis Orella, que es profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, autor además de un libro, el beato Ignacio Maloyan, en el Gólgota de los armenios, sobre el martirio precisamente de este obispo católico y junto con otros en ese genocidio. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar con vosotros. Como digo, 110 años ya del genocidio armenio. Háblanos, cuéntanos lo más destacado que tengamos que conocer quienes no sabemos demasiado de ese genocidio, implicaciones históricas, geopolíticas, porque es un evento verdaderamente traumático y que ha condicionado tanto la identidad nacional de Armenia como las relaciones, obviamente, con Turquía. Pues la verdad que sí, ¿no? O sea,
nos tendríamos que situar en los inicios un poco del siglo XX, con un imperio otomano, un imperio turco en plena decadencia, perdiendo gran parte de su influencia, de sus territorios en el ámbito europeo, los había perdido en África y solo le quedaban los asiáticos, ¿no? Ahí es donde se procede a una especie de modernización, que es la revolución de los jóvenes turcos, ¿no? Una visión, se puede decir, de un nacionalismo más de tipo europeo, para intentar homogeneizar, uniformizar lo que sería la población de lo que quedaba del Imperio Otomano, ¿no? La parte asiática. En ese proceso de uniformización, de homogeneización, pues ellos pensaban que, bueno, la población que tenía esa transversalidad más bien musulmana, y aprovechando a través de las nuevas iniciativas educativas del turco, podían homogeneizar un poco todo aquello. Claro, la comunidad armenia, una comunidad muy urbana, que en algunas provincias podía alcanzar esencialmente el 30%, incluso el 40%, especialmente en zonas como en las zonas del lago Van, o sea, al sur del Cáucaso, haciendo frontera con el mundo persa. Pues claro, eran comunidades muy emprendedoras, muy comerciales, de artesanos, de comerciantes, de empresarios, con su propia cultura, muy vinculadas incluso a colegios de misioneros, con unas relaciones también con el mundo europeo, y los que inicialmente estaban muy favorables a ese proceso de modernización, no obstante, se oponían a ese proceso de homogeneización turca, ¿no? Ahí es lo que veríamos como en la Primera Guerra Mundial, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el choque, ¿no? Esa división del mundo europeo en diferentes bandos, y los imperios proceden un poco a esa lucha, pues el Imperio turco aprovechará la ocasión que le brinda la Primera Guerra Mundial para la eliminación de esta comunidad, que era imposible de su asimilación por una identidad fuerte, una cultura propia, un dinamismo, se puede decir, tan emprendedor, y por tanto su eliminación, a la cual pues habría que ver también la eliminación de otras comunidades, o sea que, por ejemplo, hay decenas de miles de cristianos asirios, o sea, de lo que seríamos el cristianismo árabe, e incluso bastantes miles de griegos de la zona del Mar Negro que fueron eliminados, ¿no? O sea, su identidad cristiana minoritaria pues favorecerá, bueno, pues que en ese nuevo proyecto de nacionalismo turco, pues ellos no tenían cabida, ¿no? Y los armenios pues fueron la parte mayoritaria un poco de esa mortandad, ¿no? Existente. Es muy llamativo, José Luis, porque se habla de entre 1,5 millones y 2 millones de armenios, pero tampoco ha tenido un gran reconocimiento. Da la sensación de una suerte de genocidio un poco olvidado. Leía que Estados Unidos no lo reconoció, vamos a decir, por lo menos de facto, en un discurso presidencial hasta 2021 por parte de Joe Biden, y sabemos que en Turquía esto es un tema tabú, entonces no se entiende muy bien, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo, podríamos estar hablando que es el primer genocidio del siglo XX, de la modernidad. Es un genocidio también que está preanunciando otros, que se han llevado un poco esa circunstancia. Este es un genocidio en el cual se elimina toda la población masculina y una gran parte de la femenina. O sea, los supervivientes son solo unas cuantas chicas adolescentes y algunos niños que fueron adoptados por familias musulmanas de buen sentimiento que los acogieron, y ahora pues puede haber casos incluso de ciudadanos turcos que descubren que resulta que son descendientes de aquellos supervivientes y que sus familias fueron masacradas, y por lo tanto la herencia que ellos han recibido, pues bueno, no era su herencia natural, ¿no? Entonces es un genocidio pues muy importante, el primero que se realiza. No se estaba acostumbrado a ello, o sea, todos los estudios del genocidio posteriores, por ejemplo del investigador Lekin, pues proceden de los estudios un poco de la eliminación del mundo armenio y las consecuencias que se tienen, ¿no? Esa limpieza étnica, esa eliminación, que luego posteriormente, por desgracia, bueno, pues lo hemos visto en el Holocausto, lo hemos visto en otro tipo de mortandades y eliminación de comunidades en Ruanda, pues el inicio pues va a ser este, ¿no? El desconocimiento o el abandono que se desarrolló de un tema tan grave, que muchas veces se prevé, es mejor no recordarlo
para evitar dolores, pues provocará que luego en Alemania pues digan, bueno, ¿quién recuerda el genocidio armenio? Y por lo tanto, ¿por qué nosotros no vamos a repetir la operación ahora con la comunidad judía, ¿no? O sea que curiosamente el olvido pues luego fue llave pues para otra mortandad, ¿no? Da la sensación, José Luis, de que obviamente en la propia Armenia actual no se ha olvidado todo esto, pero es que además la realidad que viven precisamente los armenios en su propio país ahora mismo se ve condicionada por una historia tremenda, como estamos hablando, pero además por vecinos túrquicos hostiles, ¿no? Está encajonada entre Turquía y Azerbaiyán. Da la sensación de que está en una situación verdaderamente complicada en lo geopolítico ahora mismo incluso. Sí, porque claro, lo que es ahora el país con soberanía, el país independiente de Armenia, es lo que era la Armenia rusa, ¿no? O sea, la Armenia del Imperio Ruso, que se transformó en una república soviética, y cuando se descompuso la Unión Soviética, pues obtuvo ya su soberanía e independencia, y es el país que mantiene esa identidad, esa cultura. Pero claro, es un país pequeño, pero con una intensidad nacionalista muy fuerte, porque saben que fuera de Armenia únicamente están los grupos, las comunidades armenias de esa diáspora de supervivientes que se dispersaron un poco por todo el mundo, ¿no? Entonces ellos tienen como una gran responsabilidad de sociedad civil de que si Armenia sobrevive, mantienen una cultura y una historia. Si ellos desaparecen, pues desaparece una página muy importante de la historia de la humanidad, ¿no? Eso les hace pues que sean muy sensibles a una actual república turca, pues muy fuerte demográficamente, una gran potencia política, también militar, que ha consolidado su modelo después de lo que fue la debacle del Imperio Otomano. Y claro, es un país muy fuerte, pero claro, es que también tenemos las divergencias con Azerbaiyán por esos territorios étnicamente armenios, pero que pertenecen a Azerbaiyán y viceversa, que es un pueblo caucásico, túrquico de cultura y lengua, y es islámico chií en este caso, pero claro, que mantienen una tensión, una fortaleza, y claro, los armenios están pues con ese recuerdo, esa memoria, un poco decir, ojo, que los que pertenecían a esta cultura nos intentaron eliminar una vez. Ya sabes que no son los mismos, no es el mismo modelo, no es esto, pero se puede decir que esa llaga, esa herida, permanece allí, ¿no? Y en el ámbito turco, pues también, pues bueno, pues ellos niegan un poco ese sentido, se puede decir, como de responsabilidad, porque tampoco los turcos de ahora son los responsables de lo que sucede en un régimen que también ellos persiguieron a aquellos responsables, y muchas de las unidades que se encargaron de ese genocidio fueron unidades auxiliares que colaboraron con las policiales y que, bueno, estaban conformadas por otros pueblos vecinos de los armenios, que eran unidades auxiliares kurdas y de otro tipo, que participaron, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya habría que entrar con lupa en los detalles, ¿no? Sí, pero sí, vamos. Sí. José Luis, has mencionado esa relación privilegiada, de hecho, la actual Armenia, es esa Armenia rusa, Armenia soviética, como tú bien explicabas. Tradicionalmente ha mantenido una relación privilegiada con Rusia desde que es independiente, ha sido su protector en la región, pero ahora Rusia tiene otras prioridades. Hemos visto también amagos desde la política armenia hacia la Unión Europea. Al final, ¿dónde va a tener encaje, crees tú, teniendo en cuenta todo lo que lleva en la historia acumulado una Armenia debilitada en la que, como tú bien explicabas, tiene vecinos poderosos, incluso le quieren quitar no Nagorno-Karabaj, sino el corredor de Zangezur en la parte sur del país para trasladar el petróleo azerí hasta Turquía sin ningún problema? O sea, que la situación es muy complicada. ¿En dónde se va a colocar esta Armenia moderna, crees tú, con una Rusia más centrada en otras cosas y una Unión Europea que tampoco se termina de animar, ¿no?, a integrarla? Pues es una situación muy difícil. Como bien has dicho, tradicionalmente los armenios, como pueblo cristiano del Cáucaso, siempre han mirado a Rusia como su salvación, de modo que los pueblos musulmanes del Cáucaso siempre han mirado a Turquía como su protector, ¿no? Estamos en casos similares según se mire en el espejo. La situación actual de Armenia, claro, eso es un país
que tradicionalmente ha formado parte siempre y sigue estando de las alianzas con Rusia, forma parte de la Unión Económica Euroasiática, una especie de Unión Europea que conforman antiguas repúblicas soviéticas, forma también parte de la OTSC, que es una especie de organismo defensivo que encabeza Rusia y que sería, para que nos entiendan en nuestros oyentes, una especie de OTAN de antiguos países soviéticos. Por lo tanto, cualquier fuerza que entrase en el territorio armenio, no en el de Nagorno-Karabaj, que ya entraron, sino en el territorio armenio, esa alianza se activaría para proteger a Armenia, porque todavía forma parte de ella, ¿no? Entonces, el problema es que el actual gobierno armenio es un gobierno, podemos decir, que mantuvo sus disidencias, sus distancias con respecto a la Rusia de Putin, que como también vemos está entretenido con el conflicto ucraniano, y entonces, bueno, tuvo su salvedad, su llamamiento, pues a los Estados Unidos, en aquel momento la administración demócrata de Biden, y también a la Unión Europea, ¿no? Un cambio de un patrocinio, se puede decir, diferente, distinto, buscando un poco esa protección. Claro, el problema es que Europa tiene hambre de energía y esa energía se la proporciona a Azerbaiyán a través del gas natural y a través de un conducto claro, que es de Turquía, que llega pues a la zona de la Unión Europea. Claro, esta particularidad pues permite y favorece pues que bueno, pues Azerbaiyán, que bueno, pues como todos los países tiene también sus visiones críticas, bueno, sea muy bien recibido por la Unión Europea, esté siendo muy tratado, por ejemplo, Israel es su principal proveedor de armas, y está muy bien recibido por las administraciones occidentales, lo cual provoca y favorece pues que Armenia, que está plenamente abriendo relaciones con la Unión Europea en todos los procesos, pues sostenga y se mantenga en territorio de nadie, mantenga su pertenencia a todas las asociaciones en las cuales está con Rusia, pues porque no puede perder una protección sin que le ofrezcan en el otro lado. O sea que, como vemos, tiene un pie en un lado y un pie en el otro. José Luis, para terminar, te pregunto, con esa historia reciente tan conflictiva, con todo lo que ha pasado en Karabaj, con ese intento de cercenarla todavía más, con el corredor de Zangezur, con todas las cuitas territoriales que tienen, que son muchas, y con su difícil encaje ahora mismo en la geopolítica global, ¿corre peligro la supervivencia de Armenia como Estado independiente? ¿Cómo lo ves? Hombre, es una situación peligrosa. La cuestión también de Armenia es que gracias a su diáspora los acontecimientos de Armenia se visualizan. Por lo tanto, el miedo a que Armenia pueda ser pues como un país de estos casi de tercera, cuarta fila, que puede desaparecer y casi ni nos enteraríamos, por desgracia, no va a pasar. Porque bueno, tienen una diáspora con muy buenas relaciones que rápidamente visualizarían ese problema. Yo creo que la solución es un poco esas negociaciones, ese intento más o menos que se tiene de poder encajar y tener buenas relaciones con los vecinos, pero en muchos casos incluso unos reconocimientos de frontera que estén plenamente claros, ¿no? Claro. Con esos trasvases también poblacionales, los cuales, bueno, pues la población de Nagorno-Karabaj, Armenia, que fue recibida en Armenia, puede instalarse igual en ciertas zonas, como del mismo modo los otros puedan acceder en ese corredor que ellos consideran de enriquecimiento entre Azerbaiyán y Turquía, pero en el cual igual pues Armenia debería tener también esa complicidad, porque como bien sabemos, pues cuando tú eres socio y tienes beneficios y los beneficios son compartidos, oye, pues ya se miran las realidades todo de diferente modo, ¿no? Desde luego. José Luis Orella, profesor del CEU San Pablo, profesor de Historia, autor de ese libro del Beato Maloya, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.
Ahorrador, ¿no conoces Rising? R de rápido, A de ahorro, I del interés que pones y SIN de sin complicaciones. Abre una cuenta Rising en Rising Bank y accede a más de 100 depósitos y cuentas de ahorro de bancos de Europa y España. Lleva tus ahorros a nuevas alturas en Rising.com. La cuenta Rising tiene un indicador de riesgo verde 1/6. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósitos alemán hasta 100.000 euros por depositante. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra. Y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.